No, lo que les estaba diciendo es que el hecho de estar trabajando no es una justificación de inasistencia, porque si estuviéramos en clases presenciales, no puede decirme no vine porque estaba trabajando. ¿Se dan cuenta? Entonces, sí, María Ignacia, me habían dicho que tú te estabas conectando, así que te había dejado pendiente. Ya, gracias. Entonces tienen que tener cuidado con eso de, es que estoy trabajando hasta ahora. No pueden poner horarios de trabajo en las horas de clases, ¿ya? Porque efectivamente lo que pasa es que después les van a cobrar esas inasistencias. No sé bien cuál va a ser la política en la universidad, no tengo idea. ¿Ya? Valentina. Valentina también está presente. Déjame ver, Valentina, si te puse presente o no. Tengo la sensación de que esperamos un segundo. Valentina, ¿dónde te tengo? Valentina, Valentina, Valentina. Mira. Ay, no te encuentro. Aranza, Javiera, Lilian, Camila, Pía, Paula, Marta, Natalie, Daniela, Constanza, Lynn. Valentina, aquí está. Ya, Valentina, te voy a poner presente porque te tenía ausente. ¿Listo, Valentina? No sé cómo va a ser finalmente la política de la universidad al respecto, no tengo idea. Yo igual estoy pasando la lista porque es lo que me estaban solicitando y recién hace poquito me solicitaron porcentaje de asistencia por asignatura. Entonces, seguramente sí se va a tomar en cuenta la asistencia, así que tengan cuidado, tengan ojo con estar faltando y si faltan, avísenme la razón por la cual faltaron, porque puede ser que, no sé, tuvieron un problema de conexión, estaban enfermas ese día, las mismas inasistencias que uno puede tener presencialmente, ¿ya? Y en general ha sido súper buena la asistencia que han tenido, así que yo las felicito porque han estado ahí al pie del cañón y además bien puntuales. Así que les agradezco por eso también, porque eso nos permite hacer la clase de mejor manera. ¿Ya? Pregunta, clase pasada. Lo que pasa es que tengo tantas clases que de repente se me enredan algunas cosas. ¿Alcanzamos a terminar el PPT de componente fonológico o nos faltó? Tengo la sensación de que quedamos como hasta la última parte, que era la didáctica, y yo les dije, mejor lo dejamos hasta aquí porque está muy pesado el día. ¿Fue así o no? ¿O no fue con ustedes lo que dije eso? ¿Quién podría corroborarme? ¿Ninguna? ¿Nadie me puede ayudar? ¿Sí? Es que, profe, yo no me acuerdo. ¿No te acuerdas, Andrea? A ver, mire, vamos a hacer algo. Profe, yo me acuerdo que mostró un video de las cuerdas vocales. Parece que íbamos a pasar la voz. No sé. Ya. Ya sé dónde quedé con ustedes. Lo que pasa es que en didáctica del lenguaje estamos repasando esto mismo. Lo estamos repasando mucho más rápido. Con ustedes estoy pasando la materia, con las didácticas estoy repasándola. Entonces se me confundió en qué habíamos quedado con ustedes. Pero ya Profe, quedamos en el aparato fonador. el aparato fonador. Sí, Sí. ya me acordé. Sí. Muchas gracias, mis niños. Aquí tengo el PPT para que lo compartan. Deme un segundo que aparezca. Esto tengo que cerrarlo. Ahí me están apareciendo. ¿Ven la presentación? Sí, profe. Sí. ¿Sí? Ya. Díganme, ¿lo ven muy pequeño o lo agrando? Agrándelo, por fin. Ya. Lo agrandamos. Como presentación. Nunca se me había ocurrido preguntarles eso, porque se me ocurrió recién hoy día. Porque como yo lo veo grande en mi computador, no sé cómo lo ven ustedes. Esperen que ahí se está ordenando el... ¿Va? Ahí lo ven como presentación, ¿se ve grande? Sí, profe. Ya, perfecto. Entonces, vamos a pegar una repasadita bien rápida
Estábamos hablando de que existen diferentes componentes o dimensiones del lenguaje, ¿ya? Dentro de ellas, la primera que vamos a trabajar tiene que ver con el componente fonológico, ¿ya? ¿Por qué armamos esto de esta manera, a través de estas diferentes dimensiones? Porque a partir de una definición que dimos, dijimos que podíamos organizar el lenguaje en los parámetros de forma, de contenido y de uso. Y dentro del parámetro de forma está la fonología o lo fonológico. Vamos a explicar a qué se refería el componente fonológico. Y dijimos que está bastante enredada la definición ahí. Y llegamos a la conclusión de que íbamos a definir el componente fonológico como los sonidos que componen el lenguaje y que forman las palabras, ¿ya? Cómo las diferentes combinaciones de sonidos nos forman palabras. O, otra definición también se puede decir, cómo incluimos un fonema dentro de la palabra para que esa palabra tenga un significado. Y a diferentes fonemas, diferentes significados, ¿ya? Por ejemplo, si decimos mapa con pu, es diferente a decir mata con t, porque uno es un mapa y el otro es un verbo, es mapa, ¿ya? Entonces, esos diferentes fonemas van a ser incluidos dentro de una palabra para formar significados que lo vamos a estudiar después en los semánticos. La unidad mínima del componente fonológico es el fonema. Es lo más pequeño que podemos analizar, que tiene que ver con el sonido. Este sonido que es la representación mental que nosotros nos hacemos de ese sonido. Cuando decimos dentro de la cabeza, como nosotros sabemos leer y escribir, seguramente nos vamos a hacer la representación mental de ese dibujito, ¿no es cierto? O ese otro dibujito así, Pero los niños se hacen solamente la representación mental del sonido, porque todavía no unen el sonido con la escritura. Para ellos la representación mental es solamente a través de sonidos. Y también hablamos de que existían más fonemas que grafemas. El grafema es la representación escrita. ¿Por qué? Porque existen, por ejemplo, un grafema que corresponde a dos fonemas, ¿ya? Ejemplo de un grafema que corresponde a dos fonemas, la G, que puede sonar como G o puede sonar como G. La H, que puede ser muda o puede sonar como G. Pero también tenemos varios fonemas que representan, perdón, varios grafemas, varios dibujos que representan un solo sonido. Por ejemplo, B larga, B corta. Ambas suenan B. C, Z, S, que en ciertos casos de la C suenan todos S. La Q y la C, los dos suenan K. Entonces, no equiparamos fonema a grafema. El fonema no es lo mismo que el grafema. El fonema es el sonido y el grafema es la escritura. Y no siempre ambos coinciden, uno a uno, digamos, ¿ya? Y dijimos también que los fonemas los producíamos por nuestro aparato fonador. ¿Se acuerdan de eso? Hasta ahí íbamos bien. Y que el aparato fonador estaba compuesto por tres tipos de órganos. Uno tenía que ver con los órganos de la respiración, otro con los órganos de la fonación y por último están los órganos de la articulación. Párenme si hay algo que va quedando dudas hacia atrás, porque no quiero que queden dudas para atrás. ¿Eh? Cuando queden, pueden intervenir. Órganos de la respiración que nos van a permitir emitir fonemas. ¿Por qué? ¿Por qué nos permiten emitir fonemas? Porque aquí tenemos la laringe, por dentro evidentemente, está la laringe. Dentro de la laringe están las cuerdas vocales, ¿ya? Estas cuerdas vocales, para que puedan vibrar y emitir sonidos, necesitan de aire, que va a ser el CO2 que va a salir de nuestros pulmones hacia afuera. Porque nosotros inhalamos oxígeno y exhalamos CO2, ¿no es cierto? Y cuando hablamos, dijimos en la exhalación. Entonces, evidentemente, los pulmones, los bronquios y la tráquea, que son vías por las cuales ingresa el oxígeno y luego sale el CO2, van a ser esenciales para que se produzca algo que después vamos a llamar
la voz. ¿Por qué? Porque permite la vibración de esas cuerdas vocales que vimos un video la vez pasada. Y que si no cuidamos las cuerdas vocales se nos pueden producir varias enfermedades. Después vamos a ver cuando trabajemos en las últimas unidades, vamos a trabajar trastornos y dificultades. Dentro de las dificultades, una de ellas tiene que ver con las cuerdas vocales, que se pueden producir nódulos, se pueden producir irritaciones, hay granulomas, un montón de enfermedades que nosotros como educadoras, más que trabajarlas con los niños, tenemos que trabajarlas con nosotros para cuidar todo nuestro aparato fonoarticulatorio, porque es nuestra herramienta de trabajo. Si nosotros nos quedamos sin voz, no tenemos cómo hacer un trabajo con los niños, ¿ya? Segundo órgano que compone el aparato fonador son los órganos de la fonación, donde está específicamente la cavidad laríngea y ahí están las cuerdas vocales, ¿ya? Tercer órgano del aparato fonador son los órganos de articulación, ¿ya? Los órganos de articulación los va a componer todo lo que es la cavidad nasal, que esta parte de aquí hace de resonancia, de caja de resonancia que permite sacar la voz hacia afuera, la cavidad bucal que también hace como caja de resonancia, pero además que tiene ciertos elementos y órganos que nos van a permitir emitir el sonido. Por ejemplo, los labios, los dientes, los alvéolos. Aquí es importante que me lo hicieron notar en la asignatura de didáctica. Cuando uno busca en Google alvéolos, les van a salir unas pequeñas como pelotitas, ramificaciones, que están dentro de los pulmones, que permiten el intercambio de gases del CO2 con el O2, ¿ya? Que de hecho ahora con el COVID, una de las cosas que más se afecta es el alvéolo. Se inflama el alvéolo y empieza a perder su capacidad de intercambio de gases, de que entre el O2 y salga el CO2. Pero en este caso vamos a usar los alvéolos, que es la segunda acepción de alvéolo, como estas rugosidades que tenemos aquí en la parte del paladar. ¿Se acuerdan que nos tocábamos con la lengua y sentíamos la rugosidad? El paladar también está involucrado, la úvula o campanilla y la lengua. Todos esos órganos son muy importantes para poder producir cada uno de los fonemas que queremos producir. Necesitamos respirar, necesitamos que nuestras cuerdas vocales vibren, necesitamos que la nariz esté despejada, necesitamos que la boca esté despejada, por eso no podemos comer y hablar al mismo tiempo. Necesitamos que nuestros dientes estén en la postura adecuada, que nuestro paladar también esté en postura adecuada, esté desarrollado de manera adecuada, que los labios tengan cierto movimiento, que los alvéolos estén en buenas condiciones, que nuestra campanilla, nuestra úvula también, porque es la que va a permitir la resonancia y que salga el aire hacia afuera, y sobre todo que nuestra lengua esté moviéndose de la manera adecuada. Acuérdense que la lengua es un músculo, por lo tanto lo tenemos que ejercitar. Les mostré este dibujito, donde estaban los labios, esta parte de aquí de adelante del paladar, que es la rugosidad que se llama los alvéolos, los dientes que todos conocemos, nuestro paladar duro, ay, perdón, disculpen, atrasito está el paladar blando, que está como llegándose hacia la garganta, que es cuando ahí nos meten una palito de helado y nos quieren ver la garganta. Entonces pasa que hay muchos fonemas que requieren del paladar blando. La úvula, que es la campanilla, aquí está nuestra lengua, ¿ya? Y hacia abajo ya tenemos nuestra tráquea, nuestra laringe, etcétera, que nos va a permitir después, a partir de los pulmones que están más abajo todavía, que salga este aire y emitir las palabras que deseemos emitir, ¿ya? Entonces, quedamos aquí. ¿En qué es lo que era la voz? ¿Ya? La voz implica vibración de las cuerdas vocales al abrir y cerrar la glotis. Miren, detrás de la úvula, llegando hacia la cavidad laríngea, hay un pequeño órgano
que va a estar cerrado o abierto según si estamos hablando o si estamos comiendo, ¿ya? Si estamos hablando, se va a abrir la laringe. Si estamos comiendo, se va a abrir el esófago, que nos va a permitir que pase la comida hacia el estómago. Si esa glotis no funciona bien, puede ser que cuando cuando comamos, se vaya nuestro alimento hacia el pulmón, y eso es sumamente peligroso. Ustedes que fueron ¿cómo se llama? A práctica, ustedes estuvieron en práctica, ¿no es cierto? Estuvieron en práctica de Profe, tuvimos el primer semestre. ¿Cómo? ¿Lo tuvieron Tuvimos en el primer semestre? El primer semestre, sí. Pero alcanzaron a ir hacia la cuna, ¿no es cierto? No. ¿No? Fue una... la de Salacuna les hubiera tocado este semestre. Sí. Ya. Bueno, las que alguna vez han ido o han visto o les ha pasado, y que yo lo he visto lamentablemente, cuando les dan de comer a los bebés y el bebé se pone a llorar y ustedes siguen dándole de comer, adivinen lo que podría pasar. Ahogarse. Exactamente. ¿Y por qué se ahoga? Porque creo que como que al producir ese grito de llanto y al estar comiendo, la comida le pasa directo. No ocupan la ¿Se abre el exófago? masticar. Exactamente. Lo que pasa es exactamente esto. Esta glotis, que cuando uno habla se abre hacia la cavidad laringe y por lo tanto deja que pase el aire, pasa que al llorar se abrió. Por lo tanto, si yo le introduzco comida, en vez de la comida irse por el esófago, se va por la laringe, por la faringe y llega hacia los pulmones. Y entonces se atora. ¿Por qué? Porque la reacción normal del cuerpo, como un reflejo, es la tos, de manera de sacar de vuelta el alimento desde el lugar que no corresponde, que son los pulmones. Porque si realmente llega a los pulmones, porque no alcanza a llegar a los pulmones, llega como hasta este nivel nomás o un poquitito más arriba. Si llega a los pulmones ya es peligrosísimo. Tenemos a un bebé ahogado y tenemos que partir corriendo con el bebé hacia un centro hospitalario. Entonces, el reflejo normal es que el cuerpo produce la tos para que se devuelva el alimento y no llegue por vía de la respiración hacia los pulmones. ¿Por qué? Porque está llorando, por lo tanto tiene abierto el aire que entra y sale de los pulmones. Y la glotis tiene que estar abierta hacia el esófago, que es por donde entra hacia el estómago. Entonces, jamás, jamás, jamás en la vida le den de comer a un bebé que está llorando. Tengo que tranquilizarlo, tengo que saber por qué está llorando, qué le está pasando. Y si ustedes ven alguna profesional o alguna persona que está dándole de comer a un bebé llorando, tienen que advertirle que es peligrosísimo. Y háblenle con palabras técnicas y díganle, ¿sabes lo que pasa? Que la glotis en este momento está abierta y está abierta hacia la respiración. Por lo tanto, si tú le das de comer, esa comida se va a ir a los pulmones y esa guagua se puede morir. Y es así, ¿eh? Puede ser así, porque no siempre los reflejos funcionan tan rápidamente. Y si le diste una cucharada muy grande, no sabemos si el cuerpo va a ser capaz de expulsar todo ese alimento. ¿Ya? Entonces, esa es una de las cosas importantes por la cual se nombra la glotis. Dice, la vibración de las cuerdas vocales al abrir... Sí, dígame. Disculpe. Yo, ¿Sí? por ejemplo, me acuerdo que en mi jardín, cuando los niños se ponían a llorar, siempre dudaba de eso porque como que las tías se ponían a llorar y le tapaban la nariz, cosa que se le fuera como el aire para meterle la comida. Claro. No, es que... y con eso, fíjense que con eso lo hacen peor todavía, porque mira, si te tapan la nariz, uno empieza a respirar por la boca, ¿no es cierto? Entonces, sí. Claro, abres la boca instintivamente, pero al abrir la boca, además, aquí en esta parte de la garganta se abrió la glotis.
y se abrió hacia el lugar de la respiración. Por lo tanto, esa comida va a pasar directamente a los pulmones. O sea, es pero sumamente peligroso hacer una maniobra como esa. Pero sumamente peligroso. Y eso es la ignorancia total. Entonces, primero es una cosa absolutamente agresiva, eso de taparle la nariz a los niños, que me parece muy agresivo, pero además es sumamente peligroso. Y ahí ustedes, aunque sean estudiantes en práctica, tienen que intervenir, porque está la vida de un niño en juego con lo que están haciendo. Entonces tú le dices, mira, si tú le tapas la nariz, va a abrir la boca, pero además se le va a abrir un aparatito que hace que respire por ahí. Y cuando tú le metas la comida, va a respirar la comida. Y muchos niños mueren por aspiración de comida. Y además, la comida de los bebés es comida líquida, por lo tanto pasa muy rápidamente, muy rápidamente. No sé, ojo con eso. Por eso siempre nos decían cuando éramos chicos, no sé si a ustedes les decían, no coma y habla a la vez, pues. Primero trague y después diga lo que tiene que decir, porque si no se puede atorar. Muy sabia nuestras abuelitas, muy sabia. Y aquí está la explicación fisiológica que se produce, esa apertura y cerrado de la glotis hacia un lado y hacia otro que nos permite o respirar o deglutir, ¿ya? Ahora, aquí dice que la vibración de las cuerdas vocales al abrir y cerrar la glotis, es decir, que pueda entrar y salir el aire, va a producir la vibración en las cuerdas vocales y si yo mi aparato fonoarticulatorio lo tengo totalmente abierto, así, ¿qué vocal me va a salir? Abran la boca y saquen la voz, sin poner la lengua ni nada, en ninguna postura, solamente abran la boca y saquen la voz. ¿Qué les sale? ¿No es cierto? Es la A. La A. Cuando uno dice la A, Profesora. fíjense en su aparato fonoarticulatorio. ¿Dónde está la lengua? Acostada. Está como relajada abajo, ¿no es cierto? Profe, Ahora, dígame. que creo que la Caro, no sé si era la Caro, pero quería hablar, pero es que se escucha muy bajito su micrófono, entonces creo que por eso no la escucho. Ay, ¿qué dijo la Caro? Ya, cuéntame, escucha? Caro, habla fuerte, lo más fuerte que puedas. Es que le iba a preguntar sobre la glotis. Ya, ¿Se abría cuando el niño lloraba o se claro. cerraba? Se abría. Lo que pasa es que no es que se abre y se cierra, abre un conducto y cierra el otro, ¿ya? En la glotis se abre hacia la laringe y cierra el esófago. Y después, eso es cuando emites sonido o cuando estás respirando. Y cuando estás comiendo, se cierra hacia la laringe y se abre hacia el esófago. Entonces está en constante movimiento, ¿Se abre la ¿ya? glotis y pasa hacia dónde? A ver, la glotis es como si fuera la campanilla, ¿ya? No es la ¿Ya? campanilla, pero es como si... Entonces imagínense que se mueve. Aquí está la laringe y aquí está la faringe y por aquí se une hacia el esófago, ¿no es cierto? Entonces, voy a hablar. Para hablar necesito aire. Cierro el lado de acá y sale el aire, vibra las cuerdas vocales y sale hacia acá. Voy a comer. Se cierra hacia la laringe y se abre hacia el lado del esófago donde llega hasta sistema digestivo. ¿Te fijas? Entonces está en constante movimiento. Cuando necesito respirar, tengo que tener abierta la laringe. Cuando necesito comer, tengo que tener cerrada la laringe. Para que les sea más fácil, piénsenlo así. Cuando necesito hablar o respirar, abierta la laringe. Cuando necesito comer, cerrada la laringe. ¿Ya? ¿Para qué? Para que no pase hacia la vía respiratoria la comida. Así es, ese es el movimiento. Por eso dice que se abre y se cierra la glotis, según si estás emitiendo la vibración o no. Porque cuando uno está en silencio, relajado, la glotis no necesita abrirse para emitir ningún sonido. Está ahí, relajada, tranquila. Solamente está permitiendo que haya intercambio de gases, oxígeno y CO2. ¿Y si Pero se en la cierra voz la laringe, a dónde pasaba? pasa hacia el esófago, hacia vía digestiva. Entonces, eso es cuando tú estás comiendo.
¿ya? También pasa a veces que la glotis, cuando está muy estresada, alguien, por ejemplo, tiene miedo y se cierra y no te sale la voz, porque toda esta parte ¿cómo se llama? Se pone rígida, incluyendo la glotis, que evidentemente es un músculo, porque tiene que moverse para un lado y el otro, y entonces no te permite hablar, no te sale la voz de puro susto, ¿ya? Porque como que se paralizara. Pero lo más importante aquí es cuando se cierra y se abre para comer o para hablar. ¿Ya? ¿Queda Sí, claro? es que usted había dicho ¿Sí? que si se cerraba, podía llegar hacia los pulmones. Si se cierra hacia, si se cierra hacia el esófago. Si está gritando, si está llorando, está abierta la laringe. Entonces, por lo tanto, está abierto el paso hacia los pulmones. Si está gritando, porque tiene que salir la voz. Si tú estás tranquila comiendo, está cerrado hacia la laringe y pasa hacia vía digestiva, sin problemas, tranquilamente. Por eso no puedo hablar y comer al mismo tiempo. Por eso no puedo llorar y comer al mismo tiempo. Porque son vías que se cierran y se abren según las necesidades. ¿Se entiende? Ya, profesor. Sí, ahora Ya. sí, gracias. Ahora, ya. Ahora, esta voz que nosotros producimos cuando abrimos la boca y emitimos un sonido por la vibración de las cuerdas vocales, tiene ciertas cualidades. Y estas cualidades de la voz tienen que ver, primero, con algunas características personales y también tienen que ver con ciertas situaciones especiales en las que estamos viviendo. Por ejemplo, esa voz puede tener una cierta intensidad, mayor o menor grado de fuerza para emitir sonidos. Por ejemplo, estoy en el estadio. ¿Qué intensidad de voz viendo un partido de fútbol o viendo un recital? ¿Qué intensidad de voz se usa ahí generalmente? Fuerte. El que Fuerte. uno grita, ¡guau! ¡Bien! ¡Gol! O no sé, vino mi artista favorito y canté la canción, pero todo pulmón, y canté tanto que se me inflamó la laringe, se me inflamaron las cuerdas vocales, y después al día siguiente no tengo voz, ¿no es cierto? Ya, hay ciertas personas que tienen una mayor intensidad de voz, que hablan muy fuerte, en palabras muy simples, hablan muy fuerte. Y es parte de su cualidad natural, su cualidad de la voz natural. Tienen una voz súper intensa, oye, tienen un tremendo vozarrón. Y hay otras personas que tienen la voz más suave, que por más que fuercen su voz, igualmente no les sale un vozarrón, ¿ya? Y por alguna extraña razón, que yo no sé cuál es, muchas educadoras tienen una gran intensidad de voz o utilizan una gran intensidad de voz dentro de la sala. Y hay veces que tenemos salas pequeñitas y uno termina estresado de tanto escuchar a alguien que está todo el rato gritando. No solo educadoras, sino que también técnicos. Tenemos que moderar nuestra intensidad de la voz. Pero así todo, hay personas que por más que suban la voz lo más que puedan, no tienen tanta intensidad como otros, porque es una cualidad natural. También tenemos duración, que es el tiempo que se emplea en emitir los sonidos. Hay personas que hablan más lento y otras personas que hablan más rápido. Y aquí puede ser incluso que haya un tipo de trastorno o dificultad en emitir los tiempos de los sonidos. Por ejemplo, en las personas que tienen disfemia. ¿Alguien sabe lo que es la disfemia? ¿Ha escuchado esa palabra? ¿Nadie la ha escuchado? No. ¿No? Ahora les voy a decir esto. ¿Alguien ha escuchado la tartamudez? Sí, profe, yo era súper tartamuda. Ya. Y ¿Sí? ahora igual, pero de repente para leer. Para leer, ¿te pasa que cortas de repente algunas palabras o las repites? O sea, es más cuando estoy muy nerviosa o tengo miedo, ahí mal. Ya. Eso es súper normal, ¿ah? Súper normal. Todas las personas cuando estamos enfrentando unas ciertas situaciones de mucho estrés, pasa que tartamudeamos, porque es como que los músculos vibraran así mucho más de lo que tienen que vibrar. Es cuando tenemos miedo y las manos nos tiritan, ¿ya? Pero
existe un trastorno, que es un trastorno que se trata, pero no se mejora, que se llama la disfemia. Se llama disfemia o tartamudez. Cuando alguien les hable de disfemia, es lo mismo que hablar de la tartamudez, ¿ya? Y que es un problema de tipo neurológico. Los fonoaudiólogos les enseñan a esas personas ciertas técnicas para tartamudear menos y evidentemente aumenta el tartamudeo cuando están en situaciones de nervios. Y a todas las personas nos pasa que cuando estamos nerviosas tartamudeamos también. Tartamudeamos, por ejemplo, al leer cuando nos sentimos inseguras. Tartamudeamos al hacer una presentación oral porque nos da susto y estamos frente a una situación de mucho estrés. Tartamudeamos cuando tenemos miedo. Eso es súper normal. Esa es una tartamudez normal. Es más, los niños pasan por una etapa, que también la vamos a ver, que es una etapa normal de tartamudez, que tienen muchas ideas en la cabeza y poco lenguaje. Entonces tratan de decirnos las cosas y tartamudean mucho porque piensan más rápido de lo que hablan. ¿Ya? Pero hay un trastorno que tiene que ver con eso. En el tiempo, en la duración, tiene que ver mucho también con eso, con este trastorno, pero también tiene que ver con características personales. Y seguramente conocemos a personas que hablan muy rápido y conocemos a personas que hablan muy lento, ¿ya? A mí me pasa que muchas veces hablo muy rápido y ustedes me tienen que decir, profe, espere para poder anotar, ¿ya? Y es una característica mía que me pasa que tengo que ir regulándola. Pero, por ejemplo, mi cuñado habla muy lento y habla tan lento que de repente todos nos empezamos a desesperar y le completamos la oración y el pobre nunca puede terminar de decir lo que tiene que decir. Pero eso tiene que ver con una característica natural de las personas, pero también se puede manejar, porque cuando ustedes me dicen, profe, hable más lento, yo puedo hacerlo. Pero mi condición natural es hablar más rápido. La extensión o tono. Esto sí que es algo característico de cada uno, ¿ya? Que tiene que ver con qué personas tienen la voz más aguda y otras personas tienen la voz más grave. Más aguda es una voz más arriba y más grave es una voz más abajo. Yo puedo hacer una voz más aguda, pero me sale falso. Podría hablar así y entonces, niñas, les voy a hacer la clase de esta manera. Pero eso no es mi voz natural. O podría hablar así y entonces voy a hacer la clase de hoy de esta manera. Pero no es mi voz natural. Yo tengo un registro de voz, que puedo llegar hasta aquí de agudo y hasta aquí de grave. Los cantantes, por ejemplo, que tienen voz aguda pueden llegar mucho más arriba. O los que tienen voz grave pueden llegar mucho más abajo, ¿ya? También las mujeres tenemos la voz más aguda que los hombres. Los hombres tienen la voz grave, las mujeres tenemos la voz más aguda. Pero también encontramos a mujeres que tienen voz grave, tienen una voz más baja. No baja en intensidad, sino que baja en tono. Y también encontramos hombres que tienen la voz más aguda. Por ejemplo, Michael Jackson, en sus tiempos de más niño, tenía una voz muy aguda, que la intentó mantener a través de hormonas, porque saben que los hombres van cambiando su voz. Bueno, las mujeres también, pero los hombres es más notorio. Van cambiando su voz. Entonces, Michael Jackson, cuando era niño, tenía una voz muy aguda, que era muy característica, disculpen, muy característica del grupo de los Jackson 5. Por eso él era el que tenía como que llevaba la batuta. Pero a la medida que fue creciendo, disculpen, su voz se fue haciendo más grave, porque es lo normal que va pasando en el desarrollo de un adolescente hombre. Y entonces empezó a inyectarse hormonas para mantener esa voz aguda y la mantuvo durante harto tiempo. De hecho, cuando uno escucha la música de Michael Jackson se da cuenta de que es más grave su tono, ¿ya? Y aquí están los tenores, los sopranos, los contraaltos, un montón de variedades que hay de tipos de voces. Entonces tenemos voces con mayor o menor intensidad, que duran más o menos los sonidos y con un cierto tono específico. Y tienen que ver con lo que nosotros podemos forzar, pero también tienen que ver con nuestras cualidades naturales, ¿ya?
Eso tiene que ver mucho con genética. Muchas veces nuestra voz se parece a la voz de nuestra madre o a la voz de nuestro padre, etc. ¿Ya? Estas son algunas cosas que es importante tomar en cuenta. Por ejemplo, con los niños, cuando están hablando en tono, en una intensidad muy fuerte, uno le dice, habla más suavecito. ¿Por qué? Porque te vas a dañar tus cuerdas vocales. ¿Ya? Ahí también nos podemos encontrar con algunos niños que tienen esta voz como gangosa, o como, si bien digo gangosa, que tenemos que observarla para ver si es que no hay, es un tono natural o puede haber algún tipo de dificultad y que sea necesario mandarlo al otorrinolaringólogo, ¿ya? O esas voces como que estuvieran resfriados, ¿ya? Es muy importante observar para ver si tiene que ver con algo natural o si hay alguna patología que está subyacente a él o a ella. En nosotros también pasa. Cuando estamos resfriados, nuestra voz cambia. Nuestro tono, nuestro repertorio, evidentemente cambia. Por eso los cantantes se cuidan tanto su voz, porque es su instrumento de trabajo. Nosotras también deberíamos hacerlo. ¿Ya? Vamos a irnos específicamente. Después de la voz, los fonemas se producen gracias a que tenemos voz. Si no tuviéramos voz, no podríamos producir fonemas. Ahora, si no tuviéramos órganos fonoarticulatorios, tampoco podríamos producir fonemas. Piensen en los animales. Los animales tienen una cierta voz, un tono, una intensidad, una duración. Sí, ¿Sí, no es cierto? O sea, ¿podríamos decir que tienen voz? ¿Podríamos decir que tienen voz o no? sí. Sí, pues. Pero, ¿en qué nos diferenciamos los seres humanos de los animales para poder producir palabras? ¿Quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre? ¿Por qué, por ejemplo, un tigre o un gato, ya, pongamos un gato, que aquí tengo a mi gata frente a mí? ¿Por qué mi gata no puede decir hola? ¿Por qué será? Profesora, se me ¿O por ocurre qué? algo, pero no sé si es cierto. A ver, dígalo, dígalo. Porque no tiene laringe. No sé. Ya, mire, igualmente tienen laringe, porque para producir el sonido que producen, por ejemplo, los gatos que producen el maullido, tiene que haber algo que está vibrando, ¿no es cierto? Para poder producir ese Real. maullido. Profe, porque en las Pero cuerdas hay algo. vocales. Uy, ¿sabes qué buena pregunta? Yo tengo la sensación de que sí, pero lo voy a averiguar. Voy a averiguar si tienen cuerdas vocales. Deberían tenerlas, porque en el fondo, por ejemplo, cuando un gato ronronea, ¿han tocado alguna vez esta parte de aquí del gatito cuando ronronea? ¿Que vibra? Sí, es Entonces, brutal, la verdad. Sí. es impresionante. Entonces, seguramente deben tener, pero ¿saben qué? Voy a anotarlo porque me parece una buena pregunta, nunca me la habían hecho y nunca me la había hecho a mí misma. Yo creo que lo más probable es que sí, Profe, yo pero hay había algo. escuchado que los mamíferos sí tenían, pero había un animal que no, es que, ¿Ya? ¿a dónde fue? En el Animal Planet parece, pero ¿Ya? siento que los mamíferos sí, pero había un animal que no, pero no me acuerdo cuál. Lo más probable, bueno, el delfín, que es mamífero, igualmente produce sonido. Tendría que ser un animal que no produjera sonido. Voy a averiguarlo, pero me parece súper buena pregunta. Está entretenida la pregunta. Ya, pongámosle que tienen cuerdas vocales. ¿Por qué? Porque tiene que vibrar algo para poder producir el sonido. Pero hay cosas que no tiene, que no produce el sonido. Porque eso sí lo tiene, igual que nosotros. ¿Qué no tiene el mamífero o el animal que produce sonido, que no puede producir los fonemas nuestros? Piensen, piensen. ¿Qué cosa no tendrá o le faltará o no tendrá bien desarrollado? Yo pensé que era por el cerebro, así como el cerebro de los bebés. Un bebé no puede hablar, pero a medida que va evolucionando, sí.
Excelente, Amiga, estaba excelente. hablando muy cerca del micrófono, parece. Ah, Que no se la y por eso se nada. escucha así vibrando. Pero se entendió lo que ella dijo. Ella dijo tiene que ver con el cerebro. ¿Por qué? Porque existe, ¿saben ustedes que existen 3 tipos de cerebros? ¿Los conocen? ¿Les han hablado alguna vez? ¿No? ¿Nunca les han hablado de los tipos de cerebros? Bueno, yo recuerdo que dicen que así como el pescado es uno que tiene un cerebro muy simple. Es uno de los animales que, no sé si conocen, pero tienen un cerebro muy simple, a diferencia del perro que tiene mayor capacidad. Y nosotros, mucho más. Claro. Ahora, es verdad que tiene que ver con la complejidad o con la simplicidad. Existen 3 tipos de cerebro que se han ido desarrollando a lo largo del tiempo. Primer cerebro, el cerebro reptiliano. El cerebro reptiliano es aquel cerebro, esto es solamente de cultura general porque la orientación que tiene la universidad no es desde la neurociencia, pero para que ustedes tengan como cultura general. El cerebro reptiliano es el cerebro que nos permite sobrevivir, ¿ya? Es aquel cerebro que nos dice arranque o ataque. Es el que nos ha permitido mantenernos como especie y es común a todos los mamíferos. Ese cerebro reptiliano que nos dice, por ejemplo, aliméntate porque llevas 3 días sin comer y si no, te vas a empezar a debilitar. Es el cerebro que nos dice, cruza la calle rápido porque vienen 2 autos. Es el cerebro que nos dice, tengo miedo de caminar y voy caminando por una calle oscura, tengo miedo porque me puede pasar algo. ¿Ya? Es el cerebro que nos permite sobrevivir, supervivencia. Por sobre ese cerebro, y esto ha ido desarrollándose a lo largo de los miles y miles de años que se ha ido desarrollando nuestro cerebro humano, por sobre ese cerebro está el cerebro límbico. Este es el cerebro de las emociones, ¿ya? El que nos hace sentir amor, nos hace sentir tristeza, nos hace sentir cómodos, incómodos, aburridos, etcétera, que maneja las emociones. Y existe un tercer cerebro, y se los voy mostrando así, porque en el fondo está más adentro, más afuera, y el más afuera, que es el que se llama el neocórtex. El neocórtex solo se desarrolló en el humano, y en algunos monos incluso, y se dice por ahí, que me decía mi hijo que sabe mucho de esto, también se encontró en los delfines. El neocórtex es el cerebro que nos ha permitido desarrollar las funciones superiores de lenguaje, pensamiento, percepción, atención y memoria. El resto de los animales no posee esas 5 funciones superiores que nosotros poseemos. Eso es lo que nos ha permitido desarrollar el lenguaje desde el punto de vista cerebral, ¿ya? Que es una de las respuestas que me dieron que está perfecto. Pero hay una segunda razón, porque los monos tienen un cierto neocórtex. Pero ¿por qué un mono no puede hablar? ¿Por qué no puede decir hola, ¿cómo estás? Hay algo físico en el mono que no le está permitiendo decir una palabra. ¿Qué será? Ay, qué difícil. Fíjense en la estructura del aparato fonoarticulatorio de un mono. Nosotros dijimos, voy a ir para arriba, aquí, que nosotros para poder emitir un sonido, un fonema, tenemos que tener los labios bien desarrollados y moverse hacia todos lados, un paladar duro, un paladar blando, unos alvéolos, una lengua que es un músculo y que está muy bien desarrollada y que además nuestro cerebro la comanda. El mono, ¿qué cosa de aquí le cuesta o no lo tiene? ¿El mono puede hacer esto? ¿Han visto algún mono haciendo eso? ¿Con la mandíbula? No. Hacia un lado, hacia el otro, hacia arriba, hacia abajo. Hay movimientos de este aparato fonoarticulatorio que el mono, por su estructura ósea de huesos
por su estructura de cabeza, no tiene. Nuestra cabeza, nuestro cerebro y todo nuestro cráneo y nuestro aparato fonoarticulador tiene una cierta forma que ha permitido que el ser humano vaya desarrollando lenguaje, incluyendo el neocórtex, que es el que finalmente comanda el lenguaje. Por eso los otros animales no. Dígame. O sea que las personas que tienen TIC y esas cosas es porque algo no le funciona bien en el neocórtex o algo interrumpe. Exactamente. Mira, piensa que cuando el bebé se está formando dentro del vientre de su madre, ocurren, pero millones de procesos, procesos de mitosis y se reproducen y no sé qué, y después cuando van hacia el cerebro, las neuronas tienen que migrar hacia lugares específicos, y dentro de todo ese proceso pueden producirse muchísimos momentos de dificultad y de cosas que no se desarrollan de buena manera. Yo siempre he creído que todos los seres humanos tenemos alguna cosa que no llegó al lugar exacto donde tenía que llegar, porque si no seríamos súper perfectos, que de repente nos cuesta decir una palabra, que de repente nos cuesta hacer un movimiento, por ejemplo, no sé, tonteras como esta. ¿Por qué algunas personas pueden poner la lengua así y otras no? Porque el neocórtex maneja este músculo y en algunos lo maneja de una cierta manera y en otros lo maneja de otra. Hay algunas personas que pueden doblar la lengua hacia adentro, que yo no lo puedo hacer y la dejan planita hacia atrás, no sé cómo lo hacen. Esto tiene que ver con un comando del cerebro que algunas personas lo hacen y otras no, porque su estructura cerebral es diferente. Entonces, claro, efectivamente, cuando hay algún tipo de trastorno o dificultad en cualquier área, hay algo en el neocórtex que no está funcionando de la manera adecuada. Ahora, lo maravilloso de nuestro cerebro es que tiene una capacidad que se descubrió hace no tanto, que se llama la plasticidad. La plasticidad cerebral nos permite compensar algunas funciones que no hizo una parte con otra diferente. Les doy un ejemplo. Y estos son ejemplos reales que salen en las investigaciones científicas. Una persona tuvo un accidente automovilístico y perdió parte de su masa encefálica. Y justo dentro de esa parte de esa masa encefálica perdió una parte del lenguaje. Entonces, evidentemente, su lenguaje se va a ver afectado. ¿Qué se hacía antes? Los médicos decían, uy, pobrecito, se va a quedar sin lenguaje, bueno, no hay nada que hacer, pero por lo menos sobrevivió, qué bueno, ¿no? Bueno, con los nuevos descubrimientos se llegó a la conclusión de que esa parte que perdió de masa encefálica, nuestro cerebro la puede compensar en otros lugares que pueden como ayudar a que esto vuelva a pasar de buena manera. Y entonces, ¿qué están haciendo ahora? Alguien tiene un accidente, perdió parte de masa encefálica, cuando ya está en un momento en que su vida no corre peligro y está consciente y todo, entra inmediatamente el fonoaudiólogo, el terapeuta ocupacional, el kinesiólogo y un montón de especialistas. ¿Para qué? Para empezar a hacer funcionar nuevamente ese cerebro y empezar a armar nuevas redes. Y muchas de esas personas recuperan lenguaje. Quizás no de la misma manera que lo tenían antes, porque son como mecanismos que compensan, pero igualmente puede emitir lenguaje. Y eso ha sido un descubrimiento así, pero súper maravilloso. Pero resulta que los animales, por más que nosotros le repitamos y le repitamos y le repitamos, no aprenden a hablar, porque no tienen ese neocórtex y porque su aparato fonoarticulatorio no está preparado para emitir lenguaje. ¿Ya? ¿Cómo preparamos o qué cosas están preparadas? ¿Sí? Dígame. ¿Cómo? ¿Se repite algunas palabras? Por ejemplo, los loros que repiten algunas palabras, ¿eso me estás diciendo? Sí, profe, los loros. Sí, muy bien, muy bien. Los loros repiten algunas palabras. Los loros tienen un cierto aparato fonoarticulatorio que le permite repetir algunas palabras, pero la diferencia entre la palabra que emite el loro y la palabra que emite una persona es que el loro
va a repetir idéntico la palabra que tú le dijiste y no va a poder repetir todas las palabras. Ustedes saben que los loros no pueden decir cualquier palabra, son solamente algunas, las más simples. Hola, ¿cómo estás? ¿Ya? ¿Por qué? Porque no tienen labios, por ejemplo. Entonces, solamente aquellas palabras que son más internas podrían repetirlas. Pero si tú le dices imprescindible, les aseguro que el loro no puede repetirla, porque no tiene cómo poner los labios así, del no tiene cómo ponerlo. No se sabe exactamente cuál es el mecanismo, pero es como un mecanismo de grabadora, nada más. No es un mecanismo de creación de lenguaje como lo tenemos los seres humanos, ¿ya? No es que el loro aprenda a hablar. Si tú al loro le dices, hola, ¿cómo estás? ¿El loro qué va a decir de vuelta? Ah, porque solo repite, no procesa lo que está diciendo. Exactamente. ¿Se imaginan que tú al loro le dices, hola, ¿cómo estás? Mira, hoy día estoy re mal, me duele una alita, parece que dormí apoyado mal en la alita. ¿Les dice eso o no? No. No. El loro simplemente se dice. Iba más a esto de que los animales no podían hablar porque no tenían la mandíbula como nosotros, más ahí se la oía. Exacto, no tienen un centro de lenguaje como el que tenemos nosotros. De hecho, los seres humanos podemos crear lenguaje. Los animales no tienen cómo crear lenguaje, ¿ya? Y esa es una de las grandes diferencias que tenemos entre lo que es lenguaje y lo que es comunicación, que lo vimos en la primera unidad, que los animales se comunican, pero por los siglos de los siglos se han comunicado igual. Los seres humanos creamos lenguaje, inventamos nuevas palabras. ¿Por qué? Porque nuestro neocórtex lo permite. Pero además, no solo es nuestro neocórtex que lo permite. ¿Cómo? No escuché lo que dijiste, mi amor. Dilo de nuevo. Que no me cuente que te quedas el teléfono activado. Ah, no te preocupes. No, tranquila, si de repente nos pasa. No se preocupe. No solo es el neocórtex el que nos va a permitir producir cada uno de los fonemas, sino que también lo que nos permite es todo nuestro aparato fonoarticulatorio, ¿ya? Y esto va a ser súper importante, y no que ustedes se lo aprendan, sino que lo conozcan. Les voy a mostrar un cuadrito que sale aquí, ¿ya? Parece ser súper complicado este cuadrito, pero se los voy a explicar. No es para aprendérselo, no se los voy a pedir nunca que se lo sepan de memoria, pero sí que sepan que existe, porque vamos a tener que hacer observaciones con nuestros niños para saber por qué en algunos momentos no están produciendo algunos fonemas del abecedario e incluyéndolos dentro de su lenguaje, ¿ya? Para poder producir un fonema, tengo que tener órganos de articulación, ¿ya? Y estos órganos de articulación van a tener un modo de articulación, un punto de articulación, una acción de las cuerdas vocales y una intervención de la cavidad nasal. Estas 4 cosas. Y las vamos a ver en el cuadrito. Punto de articulación es el lugar donde yo pongo mis órganos fonoarticulatorios para poder producir el fonema que quiero producir, ¿ya? Existen ciertos fonemas que se llaman bilabiales. ¿Por qué? Porque para producirlos junto a mis labios, así. ¿Me ven, no es cierto? Así. Si yo miro en la tabla de doble entrada, los bilabiales son la P, la B y la M. ¿Qué hice con mi boca ahí para poder producir esos 3? P. Díganlo ustedes, vayan diciéndolo en su casa. P, B, M. ¿Qué hice con mi boca? Para poder producirlo. ¿Cómo? ¿Juntar los labios? Junté los labios. P, B, M. Por eso se llaman bilabiales. Ambos labios se juntan. P, B, M. ¿Ya? Ese es el punto de articulación. Siguiente punto de articulación.
Labiodentales. Todos en su casa háganla. Y fíjense dónde se ponen los órganos articulatorios. ¿Dónde puse mis órganos articulatorios? Acuérdense que está la boca, los dientes, la lengua, el paladar duro, el paladar blando. ¿Dónde puse mis órganos articulatorios para decirla? ¿Quién lo logra descubrir? Los labios y los dientes, como sale. Pero, Muy profe, yo creo que esas se entienden. Yo lo que no entiendo es la oclusiva, fricativa. Esas no entiendo. Esas Ya. sí las entiendo. Perfecto. Vamos más rápido entonces. Labiodentales. Dentales. Fíjense que aquí no es que yo pongo la lengua entre los dientes, sino que lo pongo detrás. T, D, dígalo. T, D. Dentales, porque pongo mi lengua topando los dientes. Gracias a los dientes no pasa para adelante. Pasa, por ejemplo, a los niños entre los 7 y 8 años cuando se les caen las paletas y no pueden decir bien la T y la D porque les queda un espacio. Entonces se les sale el aire. Interdentales. Nosotros no tenemos interdentales. Solamente la Z en España se hace Z. Pero no hay ninguna letra que se haga con la lengua entre los dientes. Hay gente que hace la D ahí, pero no es ahí. La D es detrás. Interdentales nosotros en Chile no tenemos, solo Z española. Alveolares. A ver, descubren ustedes dónde se pone el aparato fonoarticulatorio en las alveolares. ¿Quién podría descubrirlo? Hágalo en su casa. En el paladar. Muy bien. En la parte rugosa del paladar, en los alvéolos. La N, la S, la Ch, la I, la R. ¿Se fijan que la lengua siempre está arriba tocando los alvéolos? Las palatales, ¿cuáles serán? Háganlo ustedes. Ni, yi. ¿Dónde pusieron la lengua? ¿Quién lo descubrió? Ni, yi. Es Háganlo como por favor, para que abajo, todo lo contrario, ¿no? A ver, hazla, ni, ni. ¿Dónde está la lengua? ¿Está abajo? No, queda como modo neutro, no sé. A mí por lo Sí, menos. a ver, hágala. Ni, ni, ni. Repítela varias veces. Ni, ni, ni. Y siente tu aparato fonoarticulatorio. Ñi. Ni. A mí me sube la lengua. Sube. ¿Y qué toca? ¿Qué toca la ñi y la yi? ¿Qué está tocando? Paladar. El paladar, pues. Ahora, las palatales son letras perdón, fonemas que tocan el paladar. Miren las velares. Hagan las velares. La k, la j, la x, la j. ¿A dónde se produce ahí el roce? El punto de articulación. Atrás, o sea, el paladar, pero atrás. Exactamente. Y es velar porque es el velo del paladar. ¿Ya? Vamos a mirar para abajo, que esta sí que es más desconocido. Este se llama el modo de articulación, que es por donde sale el aire. ¿Ya? Fíjense, bilabial oclusiva. Hagan una P, una B y una M. ¿Cómo sale el aire? P, B, M. ¿Cómo sale el aire? Y siguen más oclusivas. La T, la D, la Ñ, la N, la K. Como rápido, como disparado. Justamente esa es la palabra. Sale como disparado, rápido. El aire sale como una flecha hacia afuera. Rápido, corto. P, B, M, T, J. ¿Ya? Fíjense, eso es oclusivo. El aire sale fuerte y rápido. Fíjense en las fricativas. ¿Cómo sale el aire?
Sale igual que el Lento. de arriba, ¿o no? Sale lento y sale así como si fuera un patín. ¿Cierto? Las africadas combinan la oclusiva con la fricativa. Sale fuerte pero como un patín. Acuérdense, nosotros en Chile no tenemos el sonido sh, como lo tienen en inglés, por ejemplo. Esta suena ch. Uno no dice Chile, dice Chile. Es fuerte pero largo. Ya, este es suave y largo. Este es corto y fuerte. Esta es una combinación, la africada es una combinación entre la oclusiva y la fricativa. Líquidas laterales, háganla y sientan por dónde sale el aire. ¿Por dónde le sale el aire? ¿Alguien lo siente? ¿Nadie lo siente? Háganlo. Y sientan Por el los aire. lados de los cachetes. Muy bien, por los lados, ¿no es cierto? Por los lados, por el interior de la mejilla, pero va saliendo por los lados. Es más, incluso hasta vibra un poquitito la lengua en los lados. Y la líquida vibrante, ¿por dónde sale el aire? ¿Por dónde sale el aire? ¿Qué les pasa? Profe, es que es como por el medio de la lengua, pero como que va cortado. Exactamente. Claro. ¿Por qué va cortado? Porque la lengua vibra. Entonces, a la medida que la lengua va subiendo y bajando, Claro. se corta el aire, pero vibra hacia adelante. Ese se llama líquida vibrante. ¿Ya? Y fíjense que además existen unas que están subrayadas. La P, la T, la S, la S. Ay, perdón. La K, la J y la K. Esas se llaman letras sordas. Existen letras sordas y letras vibrantes. Pónganse la mano en el cuello. Hagan la P. P. Hagan la F. La S. La Q. La J. La J. ¿Qué pasa aquí en sus cuerdas vocales? ¿Vibran o no? No, no vibran. No vibran. Por eso se llaman letras sordas. Pónganse nuevamente la mano en el cuello y hagan la la B, B, L. ¿Qué pasa con las cuerdas vocales? Sí, vibran. Sí, vibran, ¿no es cierto? Entonces, las que están subrayadas se llaman sordas y las que están no subrayadas se llaman vibrantes. Y por último, en este mismo cuadrito puse las que son nasales u orales. Las nasales, el aire sale por la nariz y son, perdón, la vibración, no el aire. La vibración es por la nariz, ¿ya? Y son solamente tres, que son las oblicuas. Está la la y la Háganla. Y pónganse las manos aquí en la parte de la nariz. ¿Qué pasa con la nariz? Vibra. Vibra, por eso se llaman letras nasales. En cambio, sigan con la mano en la nariz. Háganla ¿Vibra igual o no? No. No. Entonces, tenemos desde el punto de articulación, bilabial, labiodental, dental, interdental, alveolar, palatar, velar. Desde el que es donde pongo mi aparato fonoarticulador. Del modo de articulación es como sale el aire. Oclusivo, fricativo, africado, líquida lateral, líquida vibrante. Desde la vibración de las cuerdas vocales pueden ser sordas, las subrayadas, o vibrantes, las no subrayadas. Y desde la caja de resonancia pueden ser nasales, que son la y la ñ. O pueden ser bucales u orales, que son todo el resto.
¿Qué letras faltan en este cuadrito? ¿Quién las descubre? ¿Qué letras faltan? Las vocales. Muy bien. ¿Y por qué será que faltan las vocales? ¿A quién se le ocurre? ¿Por qué faltarán las vocales? ¿Cuál es el punto de articulación de la vocal? Hagan A, E, I, O, U. ¿Hay algún punto de articulación especial? No se juntan los dientes, no se juntan los labios, no hay labio y dientes, no, ninguno. Excelente. ¿Quién dijo eso? Yo, profe. Lilian. Lilian. Lilian hoy día anda, pero sí, muy inspirada. Exactamente lo que tú acabas de decir. Nada de nuestro aparato de fonoarticulatorio se junta. Fíjense que nuestra lengua está en relajo, nuestros dientes están abiertos, nuestra boca está abierta, por lo tanto sale como si fuera la voz. Lo único que cambia es la forma de los labios. A, E, I, O, U, nada más. ¿Y cómo sale el aire? ¿Sale oclusivo, fricativo, fricado, líquido lateral o sale así nomás libremente como la voz? Libre. Sale libre. Entonces no es necesario poner ninguna de estas, no ponerlas dentro de este cuadrito. Ningún niño tiene dificultades en articular las vocales, porque es muy fácil, solo tiene que mover los labios, pero sí puede tener dificultades con algunas de estas fonemas. ¿Con cuál creen ustedes que es el fonema que tiene más dificultad en los niños? La R. La R, excelente. ¿Por qué? Porque la R implica una motricidad fina de la lengua muy específica. Tengo que ser capaz de hacer así con la lengua. Y eso es una praxia, porque desde el punto de vista técnico se llaman praxias finas, que es lo mismo que motricidad fina. Esa praxia fina de la lengua, que es un músculo, tiene que ir desarrollándose en el tiempo. Es por eso que nosotros a un niño de 3 años no tenemos ningún problema con que en vez de decir ratón, diga latón o diga ratón. Da lo mismo. Le damos tiempo aproximadamente hasta los 5 años para que logre la letra R. Pero para eso nosotras como educadoras vamos a tener que potenciarlo. ¿Cómo lo vamos a potenciar? Lo vamos a ver en la didáctica después. No lo vamos a ver en esta asignatura. Pero sí tenemos que tener claro que es de las letras difíciles de lograr. Y las otras letras difíciles de lograr son combinaciones de letras. Por ejemplo, la PR, la PL, que en vez de decir plátano, dicen pátano. En vez de decir traer, dicen traer. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esas son las que cuesta decirlas. Esto es importante porque nos va a permitir observar en los niños todas las articulaciones que tienen fonemas y cómo esos fonemas los integran dentro de su lenguaje común y corriente. Entonces, a partir de eso nosotros podemos hacer observaciones y podemos ir anotando. Porque a veces escuchamos a un niño o una niña y sabemos que hay algo que no lo está diciendo bien, pero no tenemos claro qué. Entonces tenemos que poner atención. ¿Será la P? ¿Será la D? La R es súper fácil, pero a veces tienen como unas distorsiones de los fonemas que no lo tenemos muy claro. Nosotras no vamos a diagnosticar, pero sí lo que vamos a tener que aprender es a derivar. Y eso lo vamos a aprender cuando veamos dificultades del lenguaje, para saber a quién derivar, para no hacer perder tiempo a los padres. Porque en algunos casos, por ejemplo, la D, para decir la D, yo tengo que poner la lengua arriba. D. Si el niño o niña tiene esta parte de aquí, que se llama el frenillo de la lengua, la parte de abajo, lo tiene corto, la lengua no va a llegar hasta arriba. Y si no llega hasta arriba, no puede decirla. Y si no la puede decir, no es por un problema que tenga mal lenguaje, es por un problema que físicamente no puede decirlo. Entonces lo tenemos que derivar al dentista. ¿Para qué? Para que el dentista le corte ese frenillo o le haga algunos ejercicios, porque se hacen ejercicios a veces.
y puede decir después perfectamente la letra. Tenemos que saber identificar y para eso lo vamos a ver después en trastornos y dificultades. Chicas, ¿a qué hora termina esta clase? Siempre me enredo. Ahora. Ahora, ¿no es cierto? Estamos listas. Ya. En el componente fonológico es de los componentes más largos, ¿ya? Así que prefiero darle más clases para que lo entiendan muy bien. ¿Tienen dudas acerca de este cuadrito? Que en el fondo es lo mismo que describe aquí, ¿ah? El modo de articulación, que es la posición de los órganos articulatorios, el punto, que es el roce, que en el fondo es el aire que sale, la acción de las cuerdas vocales si vibra o no vibra, y la intervención de la cavidad nasal, que si sale por vía nasal o por vía oral. Es lo mismo que lo que les expliqué. ¿Tienen dudas de esto o de algo de lo que hemos visto antes? ¿O alguna pregunta o algún comentario al respecto? ¿No? ¿Parece que quedó más o menos claro? Sí. Perfecto. ¿Por qué? Próxima clase, para que no se les olvide, nos vamos a meter en lo que es el desarrollo fonológico. ¿Se acuerdan que yo les dije que uno es el componente, que es el que describe esta dimensión, el que da el significado, el que da los antecedentes preliminares? Después viene el desarrollo, que es cómo va siguiendo la secuencia de trabajo, de proceso. Y al final vemos la conciencia fonológica, que solo vamos a ver una primera aproximación. ¿Por qué? Porque en didáctica vamos a trabajar la conciencia fonológica de manera específica. ¿Ya? Entonces, ¿en qué quedamos? En desarrollo fonológico. Lo voy a anotar igual para que lo continuemos en la próxima clase. Me gustaría que le pudieran echar una miradita para el próximo lunes. Miraran algo del desarrollo fonológico y miraran lo anterior para ver si se quedaron con alguna duda, porque a veces cuando uno lo lee de vuelta, empieza con las dudas. Para que me pregunten todo lo que necesiten. ¿Ya? Vamos a volver acá, vamos a dejar de compartir. Sí. ¿Algún comentario, chiquillas? Vamos a dejar de grabar ya porque ya estamos terminando nuestra clase de hoy. ¿Se les hace muy pesada la clase, chicas? Es difícil poner atención. Sí, pero por la hora. Por la hora. Es que es una hora como difícil, ¿ah? Donde uno tiene como ganas de dormir siesta. Sí, yo sé que esta es una hora difícil. Pero la materia se les hace compleja, así como que sienten que es muy, muy teórico, que pongo pocos ejemplos o que no